Levanten todos sus Biblias y vamos a decir, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra, yo estudio la palabra, yo entiendo la palabra, yo recibo la palabra, yo practico la palabra, oro porque la palabra del Señor se siembre en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Amén. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada hablamos de un estado muy importante, pero hoy vamos a hablar de otro estado mejor, un estado todavía más importante. Y vámonos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, vamos a empezar con el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos se desconoce quién lo escribió, pero se le atribuye también a Pablo por las citas que menciona. Y este libro de alguna manera es también nombrado o conocido como el quinto evangelio. ¿Sí? Vámonos al libro de Hebreos y vámonos al capítulo 6 del libro de Hebreos. Y vamos a leer de los versículos 17 al 20. Este es una cita, un pasaje donde habla de la certidumbre, la certeza de la promesa de Dios. Y dice Hebreos 6, 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí podemos ver algunas cosas que es importante identificar dentro de este pasaje. Primero, dice que por eso Dios, queriendo demostrar claramente a quién, a los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. O sea, aquí Dios queriendo demostrar, o sea, es una intención, es un interés de parte de Él demostrarnos a nosotros que somos los herederos de la promesa, que su propósito es inmutable. ¿Sí? Y aquí en este pasaje 2 veces viene esta palabra inmutable. Dice que su propósito es inmutable. ¿Y alguien sabe lo que es la palabra inmutable? Que no cambia, que no cambia. ¿Sí? No se puede modificar. Dice, su propósito es inmutable. El propósito de Dios, o el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, es un propósito que no va a cambiar. A pesar de que nosotros no entendamos o a pesar de que nosotros nos vayamos por otro camino, ese propósito no va a cambiar. Dios lo tiene definido. Dios, ahorita que decíamos al principio, nosotros llegamos después a conocer a Dios, pero Dios primero ya nos conocía. Y Él ya tenía establecido el camino que íbamos a recorrer. Dios sabe perfectamente bien qué camino vamos a seguir. Sabe que vamos a ir, a veces entramos totalmente derechitos, dependiendo muchas veces de cómo nos esté yendo en la vida, ¿verdad? Vamos a ir caminando derecho y de repente, bueno, pues nos vamos a aflojar un poquito, también dependiendo de cómo nos vaya yendo en la vida y nos vamos a desviar un poquito a un lado. Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce, ¿sí? Pero Él nos permite, nos deja que nosotros vayamos en ese caminar. Entonces dice que su propósito es inmutable.
Y aquí está hablando en tiempo presente. No dice que su propósito era o su propósito será. Dice que su propósito es inmutable, que su propósito no cambia. ¿Sí? Su propósito no cambia. O sea, no cambió ni va a cambiar, no cambia. Ya está definido, ya está decidido, ya está planeado, establecido. Y dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Y vemos cómo a través de toda la escritura nosotros vamos conociendo los pactos que Dios ha hecho, los juramentos. Nosotros hicimos un pacto cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Hicimos un pacto que a lo mejor en el momento fue un pacto rodeado, pues a lo mejor del sentimiento, de la emoción, de la alegría, de la curiosidad, inclusive de la sorpresa de no saber qué es lo que estábamos haciendo. Pero finalmente hicimos ese pacto. Y ese pacto, a pesar de que nosotros después de ese momento posiblemente ya no sentimos nada, ese pacto empezó a funcionar en nuestra vida. ¿Por qué empezó a funcionar en nuestra vida? Porque espiritualmente la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, se iba a empezar a derramar sobre nuestro corazón, se iba a derramar sobre nosotros. Y aun y cuando nosotros siguiéramos actuando de manera idéntica, en algo iba a empezar a obrar ese lavamiento de la sangre. En algo, en algo. A veces nosotros podemos decir, no, pues la verdad no, yo no creo, no pienso que la sangre ha hecho algo en mi vida. Y yo les puedo asegurar todo lo contrario, que aunque sea poco, ese lavamiento de la sangre espiritualmente ya empezó a obrar en cada uno de nosotros. Entonces, dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Y la otra parte, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, ¿sí? Aquí viene de la mano. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables. Aquí vuelve a decir la palabra, repite la palabra inmutable. Dice que son dos realidades inmutables. Y una realidad, ¿qué es? Una realidad es algo tangible. Una realidad es algo que podemos ver, podemos constatar, podemos dar testimonio porque lo estamos viendo. Dice, son dos realidades inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Dice, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta atrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y se recordarán que ya en un mensaje hablamos de Melquisedec y hablamos por qué fue un sacerdote especial comparado con Jesucristo, porque decíamos que los sacerdotes todos vinieron por instrucciones del Señor, de la tribu de ¿quién? De Leví. Y cuando Melquisedec estaba presente, pues todavía no existía la tribu de Leví. Entonces dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Y aquí estamos combinando. Nosotros no podemos entender el nuevo pacto, no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento, y viceversa. No podemos entender el Antiguo Testamento si no entendemos el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante que nosotros estemos todos los días aprendiendo, todos los días meditando en su palabra, que siempre tengamos la palabra. Entonces vemos cómo la promesa de parte del Señor es una promesa digna de toda confianza. Es una promesa que no se va a deshacer, es una promesa que no puede ser mentira, porque dice aquí que en las cuales es imposible que Dios mienta. Y se necesita el juramento para confirmar esa promesa. Dios tiene
todo un banquete puesto en la mesa para todos sus hijos, para todos los que en Él creemos. Tiene un banquete. Nosotros nos tenemos que acercar a ese banquete y tomar lo que necesitemos según la necesidad, el hambre que nosotros podamos presentar. Pero el banquete está servido, la mesa está lista, ¿sí? A veces nosotros lo que necesitamos es como decía esa canción, dice, alza tus ojos y mira, alza tus ojos y mira. Necesitamos alzar nuestros ojos al Señor, al Creador, ¿sí? Y decirle, Señor, yo quiero acercarme a la mesa, quiero tomar de tu banquete para que mi vida siga siendo transformada. Y luego habla de aquí de otra, dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué es un estímulo poderoso? Un estímulo poderoso puede ser algo que verdaderamente nos anime, nos levante, ¿sí? Muchas veces necesitamos descansar, andamos así como arrastrando la cobija, arrastrando los pies, descansamos y el estímulo del sueño nos levanta. A veces andamos hambrientos, el estímulo del alimento nos levanta. A veces necesitamos tantita azúcar, calorías, ¿sí? Son estímulos que nosotros necesitamos para seguir funcionando. Espiritualmente también necesitamos nosotros el estímulo. Ya habíamos hablado también en un mensaje anterior de las vitaminas del espíritu, porque es importante que nosotros estemos en continua oración, porque es importante que estemos estudiando la palabra, meditándola, tratando de comprenderla, que la hagamos nuestra. ¿Para qué? Para que nuestro diario caminar, nuestro espíritu esté fortalecido. Y aquí se refiere a este estímulo poderoso, porque desde que nosotros vamos hacia atrás en la palabra y empezamos a entender el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Abraham? Abraham vio solo la anticipación de lo que había de venir, pero él estaba contento. Dice la palabra que tenía un gozo, lo dijo Jesús, que Abraham tenía un gozo. Y ese gozo era porque él tenía la certeza, la certidumbre de lo que iba a venir. Dios le había prometido que su descendencia iba a ser incontable como la arena del mar, incontable como las estrellas. Y él lo creyó, teniendo un solo hijo. Pero él creyó que su descendencia iba a ser vasta. Y así nosotros también podemos y debemos pensar que nuestra descendencia va a ser innumerable, pero va a ser una descendencia santa, entregada a Dios, ¿sí? Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y aquí nos está hablando, por un lado, de garantía. Dice, la fe es la garantía. ¿Qué es una garantía? Cuando nosotros compramos algo y tiene su garantía y no funciona, ¿qué sucede? Vamos y lo cambiamos, nos lo reponen, ¿verdad? A menos que sea un producto, ¿me entienden, no? Si compramos un producto monovisual, ¿sí? Pues no hay garantía que nos devuelva ese producto. Sin embargo, aquí dice, la fe es la garantía. Dios nos está garantizando que nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe nos va a llevar precisamente a ver el cumplimiento de esa promesa, porque el pacto ya lo hicimos nosotros. El pacto ya está establecido. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, establecimos ese pacto para que todo lo que viene en su palabra, nosotros la vamos digiriendo, ¿sí? La vamos asimilando, la vamos masticando, y entonces vamos comprendiendo algunas cosas y empezamos a ver el cumplimiento de esa promesa. El pacto ya está hecho, el juramento ya lo hicimos. Lo que viene es el cumplimiento, ver realidad. Aquí dice la palabra, dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento,
que son dos realidades inmutables, dos realidades que no cambian, que no van a cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, un estímulo poderoso. Y luego dice, los que buscando refugio. ¿Quién ha buscado refugio? ¿Mm? ¿Quién ha buscado refugio? Cuando viene el aguacero tremendo, ¿qué es lo primero que hacemos? Si vemos que se va a venir así como, ¿verdad? Vemos dónde guarecernos. O si venimos manejando y no conocemos los aguaceros de Guadalajara, como los niños pequeños, nos subimos a la banqueta, ¿verdad? Para protegernos de la lluvia, ¿sí? Pero buscamos refugio. Ahora, cuando enfrentamos circunstancias, situaciones, conflictos, dificultades en nuestra vida, a veces buscamos refugio en quien no debemos. Pero cuando nosotros estamos asimilando la palabra, sabemos que nuestro refugio, ¿quién es? Cristo. Nuestro refugio está a la mano, está dispuesto, ¿sí? Para recibirnos, para cubrirnos, para no sentirnos como a veces nos sentíamos como esos perritos callejeros, ¿verdad? Que no saben a dónde correr o buscan un espacio pequeño aunque estén mojando. Tenemos un refugio grande, tenemos un refugio poderoso, tenemos un refugio que tiene calor si está haciendo frío, o un refugio que tiene frío si está haciendo calor. Es Cristo Jesús nuestro refugio, la esperanza de gloria. Entonces nosotros debemos acudir, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y por qué dice la esperanza que está delante de nosotros? Porque es algo que ahorita no estamos viendo, pero sabemos que se va a cumplir. Está la promesa, está el juramento. Son dos realidades inmutables que Dios va a cumplir para que esa promesa se haga realidad. Y no importa lo que nosotros estemos viviendo, no importa lo que esté sucediendo, nosotros debemos mantener esa confianza. Ya lo leíamos ahorita al principio, en Isaías 41:10. Dice, no temas, yo estoy contigo. No te angusties, yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Te levantaré con mi diestra poderosa en victoria. ¿Sí? Entonces, Dios ha establecido esa promesa para que nuestra condición vaya cambiando. ¿Sí? Nuestra condición vaya cambiando. Vemos cómo Abraham creyó en lo que había de venir. A él ya no le importó. Él ya no hizo nada más. Él creyó que esa promesa que Dios le había hecho se iba a cumplir. Y así cada uno de nosotros debemos tener plena confianza, porque dice la palabra que la fe es la garantía, es la garantía. ¿Sí? No estamos hablando de algo que puede ser, es la garantía de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿El favor de Dios? ¿La misericordia? ¿Su gracia? ¿Su amor? ¿Su bendición? ¿Su restauración? ¿Su sanidad? ¿Su riqueza? ¿Su palabra? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿O estamos esperando pobreza, miseria, miedo, mentira, infidelidad? ¿Qué es lo que estamos esperando? Pleito, contienda, confusión, disensión. ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque la fe es la garantía de lo que esperamos. ¿Sí? De lo que esperamos. Y como decía aquí, dice, por eso Dios queriendo demostrar claramente, no demostrar así como a veces nosotros queremos en conversaciones o en debates, meter nuestra opinión o nuestro pensamiento así de manera turbia o medio gris, ¿no? Dice claramente, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa. ¿Y quiénes somos los herederos de la promesa? Nosotros. Entonces, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar, primeramente, que ese amor que Dios derrama también se derrame en nosotros para que nosotros lo podamos compartir. Que la sabiduría que viene de lo alto se derrame sobre nosotros para que nosotros la podamos expresar. Que la prudencia, el entendimiento, la inteligencia, ¿sí?
la verdad se derrame en nuestras vidas, la riqueza de todo tipo, ¿sí? Se derrame en nuestras vidas, la bendición que Dios establece en su palabra se derrame en nuestras vidas, para que nosotros podamos transmitir. Nosotros somos como esos conductores de corriente, ¿sí? Dios lo que pone en nosotros no es para que se corte, somos conductores. ¿Han visto alguna vez esos señores que hay en las ferias? Bueno, hoy va a haber una feria. Si van a las ferias hay señores que traen toques, ¿no? Y luego te dan, por un lado te dan un tubito, ¿no? Donde tú te tomas, pero si se ponen 4 o 5, todos los que se agarren de la mano, ¿qué va a pasar? Todos se van a dar toques, ¿no? Mientras le suben a la corriente, todos van a sentir los calambres, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conductores por naturaleza, ¿sí? Y Dios quiere utilizarnos como esos conductores. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje de salvación, para transmitir el amor que Cristo vino a mostrarnos, para transmitir la vida abundante, para transmitir el ánimo, para transmitir el amor, para transmitir palabras de paz, de tranquilidad, para transmitir tantas cosas que vienen en su palabra. Dios quiere que seamos esos transmisores, transmisores de alto voltaje, transmisores de alta corriente, transmisores que podamos no convencer, porque esto no se trata de convencimiento, se trata de conversión, ¿sí? De que podamos nosotros ser convertidos y convertir a otros a través del ejemplo que demos con nuestra vida. Porque aquí es donde Dios quiere que ese conductor empiece a trabajar. Que nosotros pongamos una lupa en nuestro corazón para encontrar qué es lo que no está bien, qué es lo que necesita ser restaurado. ¿Sí? Como decía la canción. ¿Sí? Necesito ser cambiado. Necesito ser cambiado y ser cambiado todos los días. Ser cambiado todos los días, no nada más cuando me acuerdo o nada más los domingos, no, necesito ser cambiado todos los días. Todos los días. Estamos en una época donde lo único permanente que es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Y todos los días nosotros vamos experimentando cambios a través de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. A veces físicamente, ¿sí? Pero también espiritualmente. Y necesitamos estar aferrados a esa palabra. Entonces, vemos que la fe es la garantía de lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. Esa es la fe. Oye, pues, ¿yo qué espero? Espero verdaderamente ser un conductor, un verdadero conductor de la palabra del Señor, ser un conductor de la imagen de Cristo, porque así fuimos hechos, fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y hemos sido complementados, conformados a la imagen de Cristo, de su Hijo. Debemos ser esos conductores. ¿Y qué debemos esperar? Lo mejor. El libro de Hebreos también sobresale por eso, porque dentro de las palabras que más hace referencia es mejor. ¿Sí? Y cuando Dios hace énfasis, cuando menciona dos veces o 3 veces una palabra, quiere que enfoquemos nuestra atención en eso. Y el libro de Hebreos habla varias veces de mejor, mejor. Y así debemos esperar nosotros lo mejor. No quiere decir que vamos a vivir en una burbuja, en donde no, pues mira, ya todo está resuelto. Aunque todo está resuelto, nosotros debemos mostrar precisamente nuestro aprendizaje. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos instrumentos que van a dar a conocer la imagen de Jesucristo. Por eso a veces es más sencillo hablar de la palabra que mostrarla con el ejemplo. ¿Sí? Es más fácil. ¿No? Pues yo hablo, pero nadie sabe cómo vivo. Y a lo mejor vengo aquí y aquí les voy a mostrar una cara, ¿verdad? Y a lo mejor los viernes o los jueves me voy con mis cuates y hago todo lo que no debo hacer. Pues es muy fácil hablar. Lo importante es que nuestra vida dé testimonio, que nuestra vida sea precisamente ese ejemplo de que Cristo mora en nosotros.
Allí en Hebreos 11:13 dice, todos ellos vivieron por la fe, o sea, los que vinieron después de Abraham. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Dice uno, puta, qué mala onda. Pero fíjense lo que dice después. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos de esta tierra. Y nosotros también somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ya también platicábamos en un mensaje, ¿no? Nosotros no necesitamos ni el IFE, ni la licencia, ni el pasaporte. Nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? Es celestial, ¿sí? Y ellos decían que eran extranjeros y peregrinos porque su verdadero hogar, ¿dónde está? En el cielo. Ahí es donde está nuestro verdadero hogar. Por eso somos extranjeros y peregrinos. Y Juan 8:56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es Jesús. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Y aquí cuando Jesús está hablando mi día, está involucrando la encarnación. No se refería Jesús aquí a una ocasión en especial, sino en el gozo de Abraham, en el cumplimiento del propósito de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? A eso se refería Jesús, en el cumplimiento del propósito de Dios en Cristo Jesús, en ese cumplimiento. Y así nosotros debemos estar alegres porque esa promesa, ese plan que Dios estableció en nuestra vida se va a cumplir. Se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir, independientemente muchas veces de lo que sea nuestra voluntad o de lo que nuestro pensamiento esté ordenando. Ese propósito se va a cumplir. Dice, mi día, y lo vio y se alegró. Y lo vio y se alegró. En ese momento él estaba mirando hacia dónde? Hacia el futuro. ¿Sí? Pero tenía la certeza que se iba a cumplir. Por eso se alegró. Y por eso nosotros debemos estar pensando que cuando la promesa que Dios nos ha dado se cumpla, nuestro pacto como ya está hecho, el gozo de nosotros, la alegría de nosotros debe manifestarse. ¿Sí? Pero lo que sucede es que a veces no tenemos claro ni siquiera cuál es la promesa del Señor en nuestras vidas. A veces no sabemos, hoy cuál es la promesa de Dios en mi vida. Que siga haciendo esto todos los domingos o los jueves, que siga trabajando, que siga preparando la comida, que siga atendiendo a mis hijos, a mi esposo, que siga atendiendo a mis padres, que me siga yendo al cafecito, que me siga yendo a las comidas, que me siga yendo a las bebidas. ¿Cuál es la promesa de Dios en mi vida? Y esto depende ya de cada quien. Dios ha establecido, y así lo dice la palabra, y por eso nosotros reflexionamos, meditamos tanto en la palabra, y por eso también les recomendamos, los animamos, los exhortamos, los empujamos a que estén meditando la palabra. Porque de lo que nosotros vayamos entendiendo de la palabra es como se va alimentando nuestro espíritu. Abraham recibió una promesa. Dice, por el que todas las naciones recibirían, ¿qué? Bendición. Bendición. Y eso viene en Génesis 18:18, que dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Porque puede ser una nación grande y sin poder. Y una nación grande y sin poder se convierte en ¿qué? En esclavo. En una nación de esclavos. Pues dice una nación grande y poderosa. Dice, en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Génesis 18:18. Y esa es una promesa que también dice, en mí serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y ya también Dios dijo, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. O sea, estaba cubierto por todos lados. Tenía el pacto, tenía la promesa, tenía la bendición. Y él se alegró
de tener todo eso, aunque se iba a dar en el futuro. Entonces, nosotros ya tenemos todo esto, tenemos una mesa servida, tenemos un banquete dispuesto, pero a veces no sabemos cómo acercarnos a ese banquete. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos exactamente cuál es nuestra reacción. Pensemos por un momento cuál es nuestra reacción ante una situación difícil. No sé, algo que haya pasado recientemente. A nosotros nos pasó algo y Dios verdaderamente me sorprendió el sábado. Ay, no, antier, el viernes. El viernes. Dios me sorprendió y de veras que me sorprendió. Resulta que Lupita y yo fuimos a un evento y cuando llegamos dejamos el carro ahí con el valet parking. Entonces cuando salimos, pues había mucha gente, di mi ticket para que me dieran el carro y y para pagar el valet parking, yo siempre traigo la cartera en la bolsa trasera derecha, ¿sí? Porque es donde menos carne tengo. No, no es cierto. Siempre traigo mi cartera en la bolsa, en la bolsa, en la bolsa trasera derecha, ¿sí? Entonces me meto la mano para sacar mi cartera y no la encuentro. Y le dije a Lupita, ¿sabes qué? Se me perdió la cartera. Y me dice, pues regrésate a ver. Pero estaban todos los carros que venían saliendo, toda la gente que venía saliendo, y ni dónde estacionar. Entonces le digo al mono, oye, ¿dónde me estaciono? Me dice, pues solamente saliendo y a la vuelta y encuentro un lugar. Pero aquello estaba complicado, ¿no? Y entonces me bajo y y bueno, dije, pues voy a ver si la encuentro, ¿no? Empiezo a caminar y no sé cómo me tiento la bolsa delantera. Y aquí estaba la cartera. Pero Dios no me sorprendió por eso. Dios me sorprendió porque en otro tiempo me hubiera puesto como energúmeno. Me hubiera puesto pero furioso. Y todavía me dice Lupita, ¿y traías dinero? Le digo, hombre, qué pregunta me haces, caray. ¿No? Sí. Pero en otro tiempo me hubiera puesto fúrico y hubiera empezado a despotricar contra. Pero fue algo que Dios ha hecho en mi vida. Y es algo que, perdón, que verdaderamente me llenó de alegría. Porque le dije a Lupita, le digo, ¿te das cuenta? No hubiera, o sea, igual ya ni iba a ir por la cartera. Dije, pues ya qué, ¿no? Que sea una ofrenda para el que se lo encuentre, ¿no? Que se compre un carro. No, ¿sí? ¿No? Este, me dice, me dice, me dice Lupita, oye, pero tus documentos. Ah, le digo, es que Dios me ha enseñado otra cosa. Mis documentos los traigo en otra parte. La cartera nada más es para el dinero, ¿no? Pero lo que me sorprendió es precisamente eso, que no bueno, o sea, así como dije, bueno, pues voy. Y luego dije, no, pues ya para qué voy. O sea, pues ya el que lo encontró que lo aproveche, ¿no? Y ya, pero voy caminando, pero no iba caminando en la encontrar, no. Iba caminando tal vez en que, bueno, pues ya a lo mejor ni llego hasta adentro, ya me regreso. Cuando me toco la mano así, pongo la mano aquí y aquí tenía la cartera. Dice Lupita que fue un milagro. Yo no me acuerdo en qué momento metí la cartera aquí. La verdad no me acuerdo. Pero lo que sí es que Dios hizo un cambio en mi vida, ¿no? Y algo que podía haber sido en otro tiempo, algo que hubiera sido un punto de discusión, de debate, a lo mejor hasta de pleito, ¿no? Si esto nos hubiera sucedido, no sé, hace 20 años, no sé dónde hubiéramos terminado, ¿sí? Pero gracias a Dios, y esto yo lo digo como un testimonio para darle la gloria y la honra al Señor, que nada es tan importante, nada es tan importante como Él. Nada, nada, nada de veras, nada. Fue algo que a mí me trajo una convicción de que verdaderamente mi vida ha cambiado. Ya me volví y le dije a Lupita, no, mira, ya la encontré, aquí la traigo. Ya me subí y ya, dice, bueno, pues dámela, ¿no? Si no la quieres, ¿no? Ya nos subimos
y ya nos regresamos, ¿no? Pero finalmente lo que les quiero compartir o lo que les quería compartir es eso. Dios hace milagros en nuestra vida y Él está operando día y noche. Él está operando siempre. Él no está esperando que nosotros nos alejemos, no. Él está dispuesto. Y por eso les preguntaba, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una situación complicada? ¿No? Reaccionamos con miedo, con enojo, con ira, con depresión. Antes, por ejemplo, yo veía con cualquier síntoma de mis hijos de enfermedad o de Lupita y me ponía histérico. Pero yo no me daba cuenta. O sea, si veía que cualquiera de los muchachos empezaba, o los niños ya chiquitos empezaban a ponerse mal, me ponía histérico así, pero de una manera incontrolable. Nada me parecía, era un acelere, era una desesperación, una impotencia. ¿Pero por qué? Pues porque era mi carne, no tenía nadie en mi corazón. Y sin embargo, con el tiempo va uno aprendiendo a que si dependemos de Dios, Dios tiene control de todo, absolutamente de todo. Dice que Él es nuestro sustentador, el que nos sostiene. Sustentar es sostenerte. Y si nosotros nos sostenemos de Él, no hay por qué temer, no hay por qué molestarse, no hay por qué, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reaccionamos de una manera que no es la conveniente, esto provoca que nos podamos alejar del Señor, ¿sí? Por eso es tan importante que tomemos una lupa y la pongamos en nuestro corazón para ver, oye, a ver qué es lo que me falta todavía transformar de mi corazón. Y a veces es más lo que pensamos que lo que en realidad podemos hacer. A veces son palabras, es una actitud, es el deseo, la convicción de querer cambiar lo que hace que nosotros vayamos adelante. Y esto es aprender con fe, enfrentando todo lo que se nos presente, por más complicada que ésta sea. Pero nosotros debemos tener presente la palabra. La palabra debe estar ¿en dónde? En nuestra boca, debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestra mente. Porque solo de esa manera nosotros podemos ir, es como dice ahí la palabra, que es nuestro escudo, es nuestra espada, ¿sí? Es nuestro casco, es nuestro peto, ¿sí? O sea, todo lo tenemos, pero a veces no lo sabemos utilizar. Entonces la palabra es como un pilar, como un pilar. No sé si alguien ha visto ahorita la torre que se está construyendo donde estaban las Torres Gemelas. No sé si la han visto, ¿no? Es una torre altísima, va a ser otra vez la torre más alta de Nueva York. Y la construcción es una construcción con lo último en tecnología, precisamente. ¿Mandé? Pues no sé si antiaviones, ¿no? Pero lo que sí es que es una torre o sea, tan especial, se ve tan fuerte, tan robusta, ¿no? Y nada más lo que sí, en ese lugar se libró una batalla tremenda, porque los musulmanes estuvieron apoyando, no solamente de una manera política, a través de todos los musulmanes que hay en Estados Unidos, sino también económica, para construir en ese lugar una mezquita. ¿Sí? Finalmente ganó lo que tenía que ganar, ¿no? Pero de cualquier manera es una obra hecha por manos de hombre. Sin embargo, espiritualmente se tuvo una victoria. Pero esas torres gigantescas, como están construidas, esas columnas, ¿no? Es algo, así como el otro día hablábamos de la Torre Eiffel también, ¿no? Fue un estructurista el que construyó la Torre Eiffel. Y es una torre bien hecha, bien construida, con equilibrio, pero bien sostenida. La palabra tiene que ser algo así, algo fuerte, sólido, una columna inquebrantable en nuestra vida, pero debemos entenderlo. Debemos saber y reconocer que solamente a través de la palabra
es como nosotros vamos a poder seguir adelante. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice que los planes y los propósitos de las naciones no prevalecerán, pero los planes y los propósitos de Dios prevalecerán para siempre. Primera de Pedro 1, 24, 25 dice, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que no podemos andar a tientas, ¿verdad? No podemos andar viendo como si estuviéramos medio ciegos. La luz de su palabra es lámpara a nuestros pies. Es una luz que ilumina nuestro caminar. No podemos andar a tientas. No podemos seguir andando en la oscuridad. ¿Sí? Y no podemos dudar de confiar en la palabra del Señor, porque nos da dirección, nos da fortaleza, nos da estabilidad para resolver cualquier situación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a veces nosotros actuamos de una manera no apropiada o no adecuada? Porque se va desgastando nuestro ánimo. A veces, cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos porque nuestro ánimo está verdaderamente desgastado. A veces ya no sabemos ni para dónde movernos, ya no sabemos ni para dónde ir. ¿Y por qué está desgastado nuestro ánimo? Bueno, porque muchas veces actuamos con imprudencia. Y actuar con imprudencia es actuar sin medir las consecuencias. ¿Sí? Oye, que nada, no importa, hombre. Oye, vamos a seguirla, no importa, vamos a seguir, sí, hombre, total. Oye, vamos a hacer, oye, pero vamos, no importa. O sea, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra. Tenemos que ser obedientes para no ser imprudentes. ¿Sí? La imprudencia es actuar sin saber cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo cuando nuestro ánimo está desgastado. Pero cuando nuestro ánimo está nuestra alegría, nuestro gozo está en el Señor, pues no vamos a actuar con imprudencia, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y nosotros vamos a estar caminando precisamente en el camino del Señor. Entonces no vamos a ser imprudentes, al contrario, vamos a ser proactivos, vamos a estar alegres, vamos a ser contentos, vamos a estar entusiasmados con lo que estamos haciendo. Otra parte por la que nuestro ánimo se desgasta es cuando pecamos. ¿Por qué? Porque es la intervención de Satanás, que busca alejarnos del Señor, separarnos de Él. Es una victoria para el diablo cuando nosotros nos estamos alejando del Señor. ¿Sí? Y simple y sencillamente el otro día hacíamos una reflexión. Tan sencillo que es ser obediente a la palabra del Señor. Y les decía, cuando no entendemos el Nuevo Testamento, no vamos a entender tampoco el Antiguo Testamento. Hay que entender el Nuevo Testamento para comprender el Viejo Testamento, el Antiguo y viceversa. ¿Sí? Y el otro día hacíamos una reflexión. Decíamos, oye, pues ¿cómo puedo yo meterme a los caminos del Señor? ¿Cómo puedo yo caminar? ¿Sí? ¿O cómo puedo saber que estoy haciendo su voluntad? Pues muy sencillo. Nos podemos regresar al Éxodo, ¿sí? Al Éxodo de los israelitas. Y podemos llegar al capítulo 20. Y en el capítulo 20, Dios le habló a Moisés y le dio a conocer unos preceptos, le dio a conocer sus mandamientos. Y a veces, nada más con el primer mandamiento que olvidamos, ya con eso nos estamos saliendo, nos estamos separando de lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Rápidamente vamos a leer los 10 mandamientos.
Dice el capítulo 20 de Éxodo: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Fíjate, la proporción. Dios es generoso. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. En la Reina Valera dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿no? Tomarlo a la ligera es vacío, ¿no? Es vacío. Decir el nombre de Dios ante cualquier circunstancia sin saber realmente lo que representa. Decir el nombre del Señor. O sea, no podemos nosotros decir el nombre del Señor. Y aquí muchas veces encaja la religiosidad, encaja la costumbre, la idolatría, ¿no? No podemos hablar del nombre del Señor a la ligera. El Señor nos respalda y nosotros tenemos que respaldar también lo que Él está haciendo en nuestra vida. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Aquí también Dios nos habla del reposo. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, y a tu suegra y a tu suegro, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Repasando esto, todos los días también nos damos cuenta si verdaderamente estamos caminando en el camino del Señor, si lo que estamos haciendo verdaderamente es algo que le agrade al Señor o es algo que lo hacemos porque nos agrada a nosotros. Entonces, cuando actuamos con imprudencia, cuando pecamos, cuando confiamos en otras personas que promuevan la imprudencia, cuando actuamos por falta de experiencia o por ignorancia, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero que nada, volver nuestra atención al Padre. ¿Sí? Tenemos que volver nuestra atención al Padre, porque eso significa, cuando nuestro ánimo está desgastado, que está declinando nuestra relación con Él. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Arrepentirnos. Dios nos invita a revisar las cosas de nuestra vida que no le agradan. ¿Sí? Y esto nos ayuda a cortar con la rebeldía antes de que las cosas se agraven. Una persona rebelde no mide. Una persona que es rebelde por naturaleza va a todas, ¿no? Y esa rebeldía se convierte en imprudencia y a su vez en peligro. No aferrarnos tampoco a cosas, objetos, personas. Dios quiere que lo consideremos a Él lo más importante.
lo más importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha reservado grandes cosas a nosotros y Él quiere que nosotros las tomemos. Obviamente no es decir, oye Señor, pues yo necesito esto, dámelo. Lo puede hacer, pero en realidad lo que Él quiere es que dependamos de Él completamente. ¿Para qué? Para disfrutar de sus bendiciones. Otra cosa que también necesitamos es templar nuestro carácter. Conformarnos, no de conformidad, sino de conformarnos, de moldearnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos aquí cómo Dios, con su amor y su propósito, quiere llevarnos a una vida distinta. Y lo que les decía, nosotros conocimos a Dios a partir de que nos acordamos de que Él existe. Pero Dios nos conocía desde antes. Y ya su palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dios nos escogió Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Porque Él nos conoció y nos eligió por su gracia. Por su gracia es que nosotros estamos aquí, estamos de pie. Y sabemos, como dice Timoteo, 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Sí? Y una última cosa que tenemos que hacer es que Dios nos equipa para servirle. Dios nos equipa para servirle. Por eso nosotros debemos permanecer cerca del Padre, aumentar nuestro conocimiento, nuestra relación, nuestra fortaleza con Él, para que el mejor estado, ¿cuál es el mejor estado? Hablamos del estado de Israel, ¿cuál es el mejor estado? El mejor estado es el estado de la gracia. Es donde nosotros verdaderamente estamos conectados con el Señor, porque ya entendimos que Dios es nuestro número 1, que estamos en el mejor estado. Y ese estado de gracia, ¿en qué se transforma? En un estado de ánimo, en un estado de ánimo de entusiasmo, de alegría, de sensatez, de aplomo para resolver cosas que se nos presentan todos los días. Necesitamos repetir lo que dice el Salmo 57. El Salmo 57, Dios está esperándonos. Él siempre está atento. Su oído es como una orejota, un oídote, ¿no? ¿Sí? Como una aspiradora que está esperando escucharnos. El Salmo 57. Y vamos a orar. Pónganse de pie. Porque este es el mejor estado, el estado de gracia. Y esto se transforma, se traduce en un estado de ánimo siempre de ir adelante, adelante, siempre ir al frente, siempre ir como esos trailblazers, abridores de camino, como van caminando, como van al frente destruyendo todo, como esos equipos de construcción que van avanzando, que van destruyendo todo lo que está a su camino, ¿sí? Y vamos a orar. Pongan su mano en su corazón y cierren sus ojos y repitan conmigo: Señor, te damos gracias en este día. Ten compasión de mí. Oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo a ti, Dios Altísimo, a ti que me brindas tu apoyo. Desde el cielo me tiendes tu mano
y me salvas. Reprende a mis perseguidores. Envíame tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque el mejor estado que podemos encontrar es el estado de gracia en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia que tú has mostrado sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque entramos en tu reposo, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque la promesa que tú tienes para nosotros, el cumplimiento de tu propósito, Señor, se basa en ese pacto que ya hicimos al recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos tienes en el hueco de tu mano, porque tú nos tienes bajo tus alas protectoras, Señor. Nos proteges, nos cuidas, nos guardas, porque ningún arma forjada contra nosotros prospera, Señor. Gracias, Padre, porque el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias, gracias por esa sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz, que con su lavamiento, Señor, está limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestros cuerpos, Señor, de toda enfermedad, de todo mal pensamiento, de toda maldiciones rotas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, gracias por ese poder transformador de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque tu espíritu y tu verdad viven en nosotros, Señor, y podemos caminar confiadamente, Señor, hacia el trono de la gracia. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministra. Gracias por esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, y se derrama sobre todos y cada uno de nosotros para que podamos infundir, Señor, esa convicción de que nuestra decisión es la mejor que hemos tomado. Gracias porque nuestro estado de ánimo, Señor, es el mejor estado de ánimo en el que podemos estar, porque es el estado de la gracia donde tú nos has llamado a estar, a convivir, a compartir tu palabra, Señor, porque nos das esa confianza, esa seguridad de que estamos esperando lo mejor, Señor, para todas nuestras generaciones. Y te damos gracias, 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 Padre. Gracias porque la fe, Señor, es la garantía de lo que estamos esperando, Señor, y esperamos lo mejor. Esperamos, Señor, tu bendición en nuestras vidas, tu bendición en la vida de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, de todas nuestras generaciones. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a ser obedientes con tu palabra, a obedecer tus mandamientos, tus preceptos, Señor, para que la bendición se derrame hasta 1000 generaciones de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, Señor, tan maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque en esta tarde recibimos la sanidad, Señor, en nuestros cuerpos, la sanidad de nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestros ministerios. Te damos gracias. Gracias, Señor, por esa obra redentora maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.